Voy a tratar de desarrollar este tema. El billonario robo continuado de la salud. Seguramente que algunos abogados dirán que ya la palabra robo no es, sino que debería decir el billonario hurto continuado a la salud, pero bueno, me parece que para nosotros es más sonoro. Es tan enorme que es un robo. Para nosotros es el robo. Esto lo hago también con el ánimo de recordar también todas las experiencias que hemos tenido aquí en Almeda, del seguimiento que le hemos hecho nosotros a este tema de la salud. Y esta vez quiero simplemente tenerles a ustedes dos o tres referencias, y es el periódico El Pulso del Hospital San Vicente de Paúl, que creo que es de los periódicos más especializados en asuntos de políticas de salud. Periódico El Pulso. El periódico El Pulso en esa época, allá ustedes ven arriba la flecha, en el 2004 empezaba el cuento. Continúa la búsqueda de los dineros de la salud. O sea que ya empezó, Ley 100 salió en 1993, diciembre. En el 94 se publicó. Se dio un periodo de transición de 5 años, 2000 a 2000. ¿Sí? Era el periodo de transición. En el 2000 empezó, y en el 2004 ya le están robando. Entonces aquí muestra eso. Y aquí sí quiero, entonces aquí ustedes ven, el paradero de los dineros destinados a la salud de Colombia se convirtió en el ministerio que hoy por hoy sigue despertando habilidades de detectives de los intereses al tema de inversión en salud como tema social. Y en esa época surgió, y que también nos lo recuerda mucho, un senador que se llamaba Luis Guillermo Vélez, seguramente los ríos todos lo reconocen, y él empezó a hablar siempre, ¿dónde están los dineros de la salud? Y vino aquí a Medellín en esa época y presentó ese foro, y nos invitó a nosotros, Almedas, como aliados, y fuimos nosotros a denunciar cómo se estaba perdiendo la plata de la salud. Y él siguió en eso. En el año 2011, desafortunadamente ya registramos este título. El fallecido senador Guillermo Vélez Trujillo siempre preguntaba, ¿dónde están los dineros de la salud? O sea que trabajó todo el tiempo. 2007 murió y seguimos montando foros. Después de eso, en memoria de Guillermo Vélez, en torno a la pregunta, ¿dónde están los dineros de la salud? Y ya aparecía en ese tiempo el Paganini. ¿De dónde está esa plata? Ustedes ven, resolver la corrupción en recobros de flujo de fondos y de hospitales públicos. O sea que ya empezaba a aparecer la red pública hospitalaria como el Paganini de este modelo. Y en el año 2011, ya empiezan a aparecer titulares, hasta folclóricos. Se descubre el carrusel y cartel de la salud, y entonces montan en el gobierno un bloque de búsqueda, porque era más o menos también, nos quedó de la época de Pablo Escobar, que montaron un bloque de búsqueda, aquí también montaron un bloque de búsqueda, de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación y de los funcionarios del Ministerio, porque se había descubierto un desfalco millonario de recursos entre el 2008 y el 2010. Entonces empiezan los titulares de prensa siempre a decir, la plata y la salud se le están robando. Y aquí ven que de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales se pide que hay que sancionar, que hay que meter a la gente a la cárcel, 2010, ¿sí? Porque ya en esa época la red hospitalaria ya hablaba de 3,7 billones de pesos que le debían a la red hospitalaria. O sea que ya empezamos a ver cuál es el Paganini de la época. Este cuadro
para mí es muy importante y lo traigo pues producto de, yo vi en los 10 primeros, salió la ley 100 y me recorrí, pude decir que me recorrí el país porque fui el que confrontó, de aquí en la determinada para que confrontara a Álvaro Uribe. Sí, Álvaro Uribe lo dimos el 2 de enero aquí, dando la exclusión porque él ya tenía la ponencia. Entonces, bueno, nos pusimos a investigar y por eso yo tengo estos datos, producto de esa apatía académica de la época. Y entonces, ya la salud daba unos dividendos muy grandes, 5 billones de pesos. Daba el Fondo de Solidaridad y Garantía que administraba en esa época. Y ese Fondo de Solidaridad y Garantía tenía eso inyectado al sector financiero. Y vea cómo lo tenía distribuido en títulos TES, el 76% de esos billones. O sea, le metió a los títulos de deuda pública la plata que era de la salud. O sea, con la salud financiando carreteras, todo el desarrollo de la infraestructura. El CDT, el 5% de los 5 billones. En bonos, el 0.8%. Y me salté deliberadamente el TDA, los TDAS que tenían el 17%. Yo preguntaría, ¿saben ustedes qué es TDA? Oigan, esto eran los títulos de desarrollo agropecuario, o sea, la salud financiando los terratenientes aquí en Colombia. Vea con la plata. Eso se llama TDA, TDS. ¿Sí? O sea que ya vamos viendo entonces quién echa el primer zarpazo a los recursos de la salud. A los recursos de la salud le echa el primer zarpazo el sector financiero. En el 2010, estos no son datos sacados de la página de Fosica. El Fosica tenía 4 cuentos. Y entonces, aquí ven ustedes que tenían 4 billones y medio. ¿Y cómo es que lo meten al sector financiero? Y la rentabilidad que da es menos 3,10. Una que se mete al sector financiero la plata y da pérdidas. Antes le tenemos que pagar. Antes le tenemos que devolver. ¿Cómo les parece? Metemos la plata y enseguida salimos perdiendo. No sé, yo creo que el profe J. Enrique seguramente sabrá manejar en su mente esas cifras, cómo se procesan más y cómo se debe titular esto. Entonces, en el sector financiero, con 4 billones y medio de pesos, nos dice que esos 4 billones y medio de pesos los llevó al sector, a las distintas formas de especulación financiera y hecho en balance no produjo plata. Perdóname que vos la recordaste muy bien en una conferencia pasada, y es que la Corte Constitucional en 2 ocasiones con fallo dijo que la intermediación financiera estaba prohibida en el tema de la salud. Eso está prohibido por decisión de la Corte Constitucional en 2 años. El fallecido maestro Guillermo Mejía nos recordaba los números de esas sentencias, que es muy importante recordar eso. Y no obstante esa situación, los presidentes de los gobiernos que continuaron ignoraron unos fallos de la Corte Constitucional y siguieron haciendo la intermediación. Entonces, aquí de pronto la gráfica pues, está muy llena y no me llama mucho la atención, pero en todo caso en esta gráfica lo que muestra es a dónde tenía el Fondo de Solidaridad y Garantía, que tenía en ese momento 5,7 billones, una gran parte de los tenientes seguía teniendo en títulos de desarrollo agropecuario, en CDT y en bonos. ¿Plata para pagar? ¿Para pagarle a la red? No. No había. Ahí están los recursos de inversión. Y aquí en esta gráfica, ustedes ven a qué términos los tenía. Y entonces los tenía entre 180 y 365 días, 1,5 millones de pesos.
Y entre 366 a 730 días, 2 billones de pesos. Entonces iba a Clínica de las Américas, consiga a reclamar que le pagaran, que le pagaran la plata que debía de los procedimientos, y entonces quedaba 2 razones: o decirle que no había plata, o decirle que se esperara hasta la redención de estos títulos, que como estaban a largo plazo, a 6 meses o a 1 año, pues cuando se reunían los títulos le pagaban. Entonces empieza el sector financiero a estrujar a la red, ¿sí? Empieza la red a padecer por esto. Aquí ven ustedes, este es el DTF, y entonces ustedes ven cómo esas cosas por los rendimientos salen negativos, y casi más o menos la línea marchaba parejo, es decir, ni ganar ni perder. O sea que simplemente nos guardaban la plata de la salud, y no nos producía nada, cuando esa era una de las propuestas. Entonces usted ve que en la medida en que se iba agudizando la crisis, de que la red padecía, los títulos a largo plazo aumentaban. Ya 2,7 billones entre 365 a 730 días. ¿Quién se ganaba esto? ¿Quién hizo su agosto? El sector financiero, ¿sí? Y vean los rendimientos que siguen, ¿sí? Yo creo que si le hubiera guardado lo del colchón, hasta nos pudiera haber ido mejor. Hubiera rentado mejor. 2012, esto no los quiero cansar con cifras, pero muestren ustedes cómo, entonces, siempre el sector financiero fue el que estuvo todos los títulos de TES, en CDT, en bonos y en recursos a la vista, porque ya empieza en el 2012 terminando a señalar que eso no se podía permitir y que había que tener flujo de caja para pagarle a la red hospitalaria, que era la que estaba sufriendo. Aquí ven ustedes entonces cómo sigue en el 2014. Ustedes ven entonces que ya hay en cuentas de ahorro eso, pero aquí títulos a largo plazo sigue habiendo 2-3 billones de pesos, ¿sí? Ya cuando ya los hospitales empiezan a sacar la ponchera, a decir que no aguantan más, ¿sí? Esto me parece que es importante que lo miren, y en ese tiempo una audiencia de la Corte Constitucional, mira lo que dijo en esa audiencia la Corte, y se lo voy a leer textualmente. Al parecer, algunos de los capitales que circulan en el interior de la estructura mencionada son suficientes para garantizar la efectiva prestación del derecho fundamental. No obstante, la gran mayoría de dichos dineros están siendo dilapidados para fines totalmente ajenos a los propósitos. ¿Dónde estaba la plata? ¿Había plata suficiente? ¿Dónde estaba? Las tenía el sector financiero. Esa denuncia sale de la Corte Constitucional. Y en ese momento la Corte Constitucional le dice, de otro lado, los particulares que presten dicho servicio en nombre del Estado y bajo su tutela deben comprender que la función que cumplen en el momento alguno puede ser entendida como un negocio. Está claro que si yo pago la afiliación mía y doy los 300.000 pesos es para que me atiendan y no para que los 300.000 pesos vayan al sector financiero. ¿Sí? Y a mí que el médico me atienda a crédito y la farmacia me dé a crédito también, porque el sector financiero no le permite movilizar esos recursos. Esta denuncia la hicimos mucho. Y vea cosas de esto del periódico El Pulso del año 2020. ¿Cuándo fue la pandemia? ¿Recuerdan ustedes
que en la pandemia solamente se podía ir por servicios de urgencia. Entonces nosotros ni fuimos a servicios de urgencia de miedo a la pandemia, ni fuimos a consulta ni nada, y se cerraron todos los clínicos, todos los hospitales. Y entonces también la plata, la plata que nosotros cotizamos, se había guardado o no nos la habían recibido, pues no nos están atendiendo. Y resulta que en esa operación de la pandemia, los servicios cerrados, las EPS se quedaron con 800.000 millones. Eso fue lo que se ganaron por no prestar servicio. Por no prestar servicio se ganaron 801.000 millones de pesos. Sí, ojalá para ellos hayan más pandemias. ¿Sí? Esto es fácil de recorrer, pero yo simplemente digo, hasta que viene todo el problema de que ya está ahorcado el sistema, había que liquidar el sistema, ¿sí? Y viene una cosa que se llama la ley de punto final, aparece en el plan de desarrollo de Duque y salen los cálculos, que el régimen contributivo, las aseguradoras le deben a las EPS 5 billones de pesos y que al régimen subsidiado le deben 1,5, y que dicen que esa plata, con todas las EPS que se liquidaron, con todos los pícaros que robaron, no funcionó la fiscalía, no funcionó la Contraloría, entonces hay que sanear las deudas, ¿sí? Y que principalmente el Estado, que es el mayor deudor, con las EPS y las direcciones territoriales de salud, que deben a los hospitales, el Estado debe 10,1 billón de pesos. 10,1 billón de pesos. Y entonces, 10,1 billones debían eso. Entonces reconocen, debemos la responsabilidad del Estado, de los hospitales, de las gobernaciones, en algunos municipios, todo eso. ¿Qué vamos a hacer con esa plata? Pues decretemos una ley de punto final. La ley de punto final es que hagamos un crédito por 10 billones de pesos con cargo al presupuesto nacional y paguemos eso. Y entonces así quedamos, pues, entonces de que todos quedamos debiendo y todos vamos a tener que pagar eso. Esa fue la propuesta. Digo, pagar con operaciones de crédito que no compitan con los ingresos corrientes. Y ahí es donde empieza a afectarse la deuda externa. Duque sale a prestar plata. Acuérdense que la plata del COVID se la dieron a los empresarios, más los que tenían riesgo de COVID y los que no podían trabajar. Nos dan eso simplemente como recoger. Entonces yo sí quiero que voy a hacer a partir de la locución del presidente el 15 de julio, voy a dar la presentación, los que quieran pueden acceder a ella, o seguramente pueden tener el enlace, ya la han visto, pero yo lo que sí quiero es, aquí en este espacio, como una especie de tanque de pensamiento, es de que el robo a los hospitales no es el que tuvo que denunciar Petro, viene de mucho tiempo atrás y es fácilmente demostrable. Viene esta locución de Petro y casi que volvemos casi que nos metemos otra vez a los datos de 2004, 2010 y toda la cosa. Y entonces Petro muestra como al 31 de diciembre del 2004, del 24, 29 pesos, porque recuerden que todo se ha ido quebrando. Acuérdense la palabra que han querido gozarse o vulgarizar, el chuchuchu, chuchuchu, ¿sí o no?
Si nosotros dejamos que esto siga así, el chuchuchu, se van acabando. ¿Sí? Entonces, deben 32 billones de pesos. Ahí está la lista. ¿Sí? Hay un problema grande y es que no nos cuadran nunca las cifras, porque el mayor deudor, donde hay más corrupción, el que va a reventar el sistema, se llama Nueva EPS, con unas juntas directivas difíciles de controlar, a pesar de que el gobierno tiene. Entonces, aquí no está la nueva EPS, vamos a ver en qué momento aparece la nueva EPS. Entonces, esas 26 EPS, ya no 29 como no, deben 13 millones de pesos, 11 millones de pesos, de los cuales esas EPS deben tener en reserva técnica 13 billones, por eso es que se suma 11 más 13, da 25 billones de pesos. Después de que eran estos 32, pero ya como faltan dólares, la deuda es 25 billones de pesos que se deben a la red. Y entonces aquí está lo grave. Crecimiento de las EPS, acuérdense que está el gobierno de Petro, intervienen las EPS. Es decir, la superintendencia les demuestra el desorden financiero, dificultades, los riesgos de manejo, todo eso, y la superintendencia asume el control de esas EPS. Sí, tienen un gerente, pero ese gerente se tiene que hacer al lado y es el interventor el que hace. Y resulta que esas EPS intervenidas que ahí están, en el gobierno Petro, aquí ven ustedes que la nueva EPS, que en el 2023 debía 6,7 billones, en el 2024 ya empezó a deber 9 billones y estaba intervenida, creció la deuda en 37%. Y entonces Petro le pregunta, ¿y qué pasó aquí pues? Y a Petro no le toca sino que decir que como sacó un ladrón y metió otro ladrón peor en la intervención y siguió lo mismo y antes agravando más la cosa. Por eso es que Petro señala como responsables a los interventores. Una gran debilidad de Petro. ¿Será que Petro llama a los interventores y llama al Centro Democrático o llama a Cambio Radical que le manden los candidatos? Me parece que Petro está en una angustia muy grande. ¿Y a dónde saca gente para hacer interventoría? Gente que no se la haga a él y le pegue la misma puñalada. ¿Ah? Entonces, a raíz de eso, algunas EPS sí lograron bajar en la intervención su deuda y por eso podemos decir que hay 707.000 millones de pesos que en la intervención se ha salvado. Y esto nos lleva a nosotros a mirar de cómo la intervención es un proceso idóneo, es un proceso que nosotros debemos aplaudir, es un proceso que nosotros debemos apoyar. Por eso cuando hablemos con los usuarios, decirles por qué es correcto apoyar la intervención. ¿Sí? Es que si no la apoyamos, las cosas se vuelven peor. Crecimiento de deuda de las EPS no intervenidas, o sea que las que se intervinieron se controló un poquito. Las no intervenidas, entonces vieron que era el momento de su acoso. Y entonces las no intervenidas pasó de 5 billones de pesos que tenían en el 2023 las no intervenidas, pasó a 10, o sea que duplicaron. Como quien dice, recogemos esto antes de que se acabe del todo. Acabar la caquita nosotros. Sí, se nos va a acabar. Y entonces aquí sí hay que señalar dos cosas. Aquí ven ustedes que la deuda de Sura aumentó
al 47%. Sura. Pero hay que saber a quién le aumentó Sura esa deuda. ¿A quién? Porque el 60% de la red es propia de Sura. No creo que Sura haya tumbado su propia Sura. Pero construyó nuevos hospitales. Entonces Sura no le debe a Incodol. Sura no le debe a Dinámica. Pero Sura sí le debe al hospital de campamento. Es decir, Sura sí le debe a los hospitales, a la red pública. Y entonces Sura como que está haciendo los cálculos. Antes de que se vaya el Petro, robémonos todo eso. Paguémonos a la red y sigamos que los otros nos fíen. Entonces, le va a tocar eso a Carolina. Entonces, y aquí Coxsalud aumentó, oiga, Coxsalud aumentó su deuda en el 200%. Acuérdense que en estos días están ya buscando, la W está buscando cómo los que hay detrás de Coxsalud tienen unas oficinas piratas en España. No se ha podido levantar el velo corporativo y no sabe cuáles son los pícaros. El hecho es que ellos están recogiendo esto antes de que se acabe. ¿Sí? Y esto me parece pues, que es dramático, ¿verdad? Presentar esas cifras. Lo de la nueva EPS. Esto lo saqué yo del discurso de Petro. Gráficas que no. Informe de la Supersalud respecto a la nueva EPS, la vigencia 2022. En la vigencia 2022, la nueva EPS debía 5 billones. ¿Sí? Y resulta que como las EPS tienen plata en efectivo, porque nosotros pagamos en los 5 primeros días del mes, de entra anticipado, tiene una liquidez muy grande. Sura, la nueva EPS, le prestó a proveedores 3,8 billones de pesos. Esta es la denuncia que hace Petro. A cambio radical le prestó plata para la campaña. A los proveedores amigos les prestó plata. Es decir, no solamente les paga los servicios, sino que les presta y les da anticipo. ¿Eso qué se llama? Eso me parece a mí que es la corrupción, gracias, es la corrupción más rampante. Y entonces al hacer la cuenta, entonces queda mamey. ¿Cuál es la deuda de Sura? De la 9,5,7 menos 3,8 da 1,19 billones de pesos. Debemos solamente 1 billón de pesos. Pero como nosotros dimos un anticipo y todavía no hemos aclarado las facturas, entonces eso está por aclarar. La forma de hacerle el guido. A mí me parece y me duele, después de haber tenido una persona tan cercana a nosotros como Aldo Cadena, sí, que esté un activista como Aldo Cadena, y lo hablamos aquí porque aquí seguramente en este espacio Adolfo, hemos tenido muchas discusiones con él, se esté haciendo el juego. ¿Por qué se ha prestado para guardar ese silencio? Entonces yo creo que ahí es donde uno ve la angustia de Petro, es que todos me han fallado, todos saben el ají y no le dicen cómo es. ¿Sí? Eso me parece a mí que vale la pena señalar. Entonces, cuando se destapa todo esto, Caracol y todos los medios de comunicación, acuérdense que salieron a decir que el gobierno nacional le debía a los hospitales 30 y pico billones de pesos, que nos estaba mostrando. Y tuvieron que corregir esa información, y aquí ven ustedes cómo Caracol se tuvo que retractar, ¿sí? Porque la deuda de salud es de las EPS con la red. Pero el daño ya estaba hecho, ¿verdad?
Sí, ya estaba hecho. Entonces, Petro, en una forma enérgica, dijo, el gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. No soy nadie para decirlo acá, pero creo que estas cifras hubieran engalanado más el discurso el 20 de julio, porque nos enredamos mucho hablando sobre el problema epidemiológico de la mortalidad infantil. Sí, yo creo que esto era lo que había que decir. No le debo un peso a las EPS, y las EPS deben esto y arroba esto. Y hay un problema muy grave en todo eso, es que las cifras no están dadas a precios corrientes. Exacto. Las cifras no están actualizadas. No están a valor Entonces, presente. esas cifras hay que multiplicarlas por lo menos por 2. Que indexarlas y la famosa deuda y el famoso saldo que logró llegar Petro, que es alrededor de los 80.000 millones, la pérdida total pasa por encima de los 100.000. Es que él trabajó a valor presente, él hizo el ejercicio de ingeniería económica, 100 millones. Y las empresas del sector salud trabajando con precios a valor presente, no a valor corriente. Yo creo que qué bueno que haya comentarios sobre ello, porque creo que una de las formas como la gran prensa al otro día desvirtuó la locución presidencial, porque Petro dijo, la deuda asciende a más de 100 billones de pesos, trayéndolo a pesos presentes, y empezaron a enredar ellos eso, y resulta que por eso fue que se ganó en el Congreso parte de eso, de que le hayan dicho mentiroso. Yo creo, y eso sí más bien, es cuando uno vuelva a hablar de eso, no debe hablar de suposiciones, debe llevar los datos. Debían 32 millones desde tales años, con unas indexaciones de tanto, con unos tal, eso sube a siempre, no hablar así. Bueno, y eso sí creo que no debemos patar papaya. Nosotros no podemos dar esos papayazos, y me perdonan. Y después que digan ustedes, ve y ese anda yo pues criticando a Petro, ¿no? Es que también hay que criticarlo. Que también mete las patas de vez en cuando, ¿no? No sé, los contadores, no doctor Enrique, ¿usted qué cree? El discurso libreteado. Al presentar cifras, tenemos que presentar cifras reales, convincentes, o podemos hablar de aproximación. ¿Ah? Sí, entonces yo creo que eso me parece a mí que, pero queda claro que el gobierno no debe un peso. Hernán, una pregunta, cuando el presidente dice que ya está haciendo un giro directo, ustedes que manejan tanto el tema de la salud, o sea, que independientemente de que no ha habido la reforma en el Congreso, él desde la ADE le está girando a la red hospitalaria directamente. No. Y ahí fue donde le hizo el reconocimiento al ministro con los indicadores de mortalidad, donde venimos ganando vida y hay menos muertes de madre gestante y menos muertes de mortalidad infantil. Y él dice que es que no, así no es de reforma, señores congresistas, aquí ya estamos haciendo el giro directo, para que la intermediación de las EPS no se quede con la plática. Entonces, cuando él dice eso, es que realmente, independientemente de la reforma, él está mandando la plata directamente a ¿Por qué? Pues, pero no, parte, manda parte y parte. No, lo está mandando todo. Claro, no le manda plata a las EPS. Ya la manda directamente a la red. Pero la ADRES es un pagador ciego. Exacto. El ordenador del gasto sigue siendo la referencia. Y ahí está el robo por ahí. Pero creo que, y me perdonan los que manejen el tema, qué es el giro directo y qué es la compensación. A ver, yo le pago mensualmente 500 pesos para que me atiendan, a mí y a mi familia. Allá hacen cuentas, hay una tabla que dice, para responder por usted y su familia vale 550 y a mí me descontarían 500. Quiere decir que el ADRES le debe a esa EPS 50 pesos, porque usted no cotizó sino 500, ¿sí o no?
Usted sacó los 500, pero le quedó una colita de 50. ¿Sí? Esos 50 pesos se los debe dar el ADES a usted. Porque si usted tiene alguna vaina, usted necesita 550. Pero si usted cotiza 450, ¿sí? 450 pesos cotiza, ¿sí? Y para usted atender su necesidad requiere 500, también el área le dirá eso, ¿sí o no? Entonces aquí el gobierno, el giro del giro es esas colitas que le quedan pagadas por el giro directo. Y aquí hay una cosa más. Y no, pero ha mandado giros adicionales. Ya les voy a hablar de otro giro. Eso es el redondo de la defensa. Y hay una cosa que llaman presupuestos máximos. ¿Sí? Que lo que no está en ese contrato, en ese paquete de servicios que yo le presto, aquí había dos formas. O se le entrega a los aseguradores, hagan eso, y los aseguradores no, eso yo no me puedo meter a eso, yo no hice contrato para atender eso. Yo no hice el contrato para atender y plantar uñas, supongamos. Pero el paciente exige implantar uñas, entonces el gobierno dice, implantes en las que yo se las pago. ¿Cómo? Con presupuestos máximos. ¿Sí? Entonces ese es el presupuesto máximo, o sea, las cargas que asume la EPS, que no las debiera asumir, ese es presupuesto máximo. Y además tiene la plata de promoción y prevención, que es una plata que se reserva también de la OPC. Entonces el gobierno mensualmente, anualmente le giró 78 billones y con los incrementos quedó en el 2024 de 87 billones. Aquí dice, solo pendiente por girar, por no postulación de giro, desde presupuestos máximos 285.000 millones. O sea que hay que aclarar si fueron una uña o dos uñas, y por eso no ha mandado la plata. Sí, pero apenas se aclare, se manda la plata. Eso es lo que tiene pendiente el gobierno. De aquí. Y entonces tenía aclarado eso fue de entonces en total esto suma 88 billones de pesos. ¿Sí? Quiere decir que entre el 2023 y 2024 incrementó 12%. 12% incrementó el giro. ¿Sí? Casi 13. ¿Cuándo? Sí. El incremento de la UPC fue del 12,1%. O sea, ¿qué quiere decir? Que el gobierno está pagando más por encima del reconocimiento de la UPC. La UPC crece más que el IPC, crece un poco más. Entonces ahora salen los de la Corte, no, hay que aumentarles. Y entonces el ministro les ha dicho, ¿y cuánto? Y yo dije, no, yo no sé cuánto, ¿era qué? ¿1 peso, 2 pesos, 10 pesos, 100 pesos? ¿Cómo le parece los magistrados metiéndose a dar órdenes que no saben de qué es lo que están hablando? Porque ellos no saben calcular esto. Y dan que órdenes. Y entonces el ministro le ha dicho, dígame cuánto. Y les ha tirado la cascarita. Saquen la sentencia que diga cuánto. Para decirles cómo ellos están sobrepasando esas sanciones. ¿Sí? Y entonces hablan a los pies que Petro no aumenta los recursos de la salud. Entonces le pueden decir, ¿cuánto? Y entonces... Hernán, ¿cómo te enteraste? La Corte dice que es suficiente la UPC. Que era suficiente y que no cabía el desacato, no la Corte de Corrupción. Por eso, y entonces el gobierno llega y dice, bueno, entonces nombremos una comisión que diga cuánto es la plata, pues que hay que aumentar. Pero la vamos a aumentar, ¿con qué criterio?
Y entonces los de la UP, los de la EPS dicen, nosotros no sabemos con qué criterio, o sea que estamos negociando con unos huevones que no saben en qué negocio están metidos, según eso. A CENI, dice, no, esperemos. Y entonces se les dijo, bueno, hagamos una cosa, les aumentamos al bulto, de acuerdo al gasto que ustedes hayan hecho en el año pasado. Aumentamos al bulto de acuerdo al gasto que ustedes hayan hecho el año pasado. Y entonces, ¿cómo es que presentan cuentas donde a un paciente le pagaron 12.000 viajes en una ambulancia? ¿Cómo a más de 200.000 pacientes que están muertos aparecieron que lo están atendiendo? ¿Qué dijo el gobierno? Eso no me merece ninguna credibilidad. Si pedí que me pasaran cuentas para yo tenerlas como referencia y definir un porcentaje de acuerdo a esas cuentas, da lo que pasaron. Entonces se volvieron a quedar callados, porque aquí se lleva una contabilidad de cuando los montañeros apuntaban en las paredes, de una libre panela y tal cosa. Y entonces llegaba un muchachito y limpiaba eso y se olvidaba la cuenta de la lista. Te pregunto una cosa médica. El componente de reserva técnica, ese componente, ¿cómo se está manejando? Porque se ha denunciado innumerables veces que se lo gastan. Yo creo que yo enseguida les tengo la parte de... No lo hagan que lo descobija. Recuerden ustedes que son datos del presidente. A 31 de diciembre la OPC por parte para el 29 EPS valió 87 billones. Sí, eso fue lo que se calculó. Le mandaron la plata de los 87 billones y ellos se la gastaron y mostraron las contabilidades, los registros y solamente apareció 85. El mensajero le robó 2. Y yo no sé quién se robó 2 billones con 7. ¿Será que en contabilidad, un contable, pues uno a veces de pronto 1 centavo, 2 centavos los desprecia, pero ustedes los contadores no desprecian eso? Pero nos queda ajustado el balance. Les queda ajustado el balance y aquí como que les 2,7 billones no les llamó la atención. Hay un reloj contable que llama Vargas Lleras. Bueno, aquí sí me voy a detener. Aquí sí me voy a detener en algo bien grave. Y es que aparece el valor del copago y la cuota moderadora. Copago y cuota moderadora, 1,5 millones de pesos. 1,5 millones. El ADR le giró 88 billones. 88 más 1 son 89 billones, ¿verdad que? 14,8. Pero me quiero quedar aquí en el copago y cuota moderadora. El copago o la cuota moderadora es el estímulo o no que le da el asegurador al usuario o con lo que al usuario lo sancionan por mal uso del servicio. Por eso ustedes le rayan el carro y se ponen a dar cuenta. Yo si le cargo al seguro se me daña la póliza. Más bien yo arreglo el rayoncito de 200 de cuenta mía. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que el asegurador le paga, le da un estímulo a ustedes de mantener el 100% de la póliza por no hacer uso de ella. Por no hacer uso del servicio. ¿Sí? Entonces quiere decir que eso es un piquete regulador para que usted calcule si es mejor cobrar por el rayón o dañar lo que llaman la prima. La prima. Entonces resulta que si yo entro a hacer a un hospital a cualquiera
y aparezco que he consultado 5 veces por gripa, yo puedo decir, hombre, este está haciendo mal uso, porque yo apenas debo registrar 2 gripas al año y este está registrando 5. O sea que ya eso no lo da. Entonces yo puedo penalizar a esa persona por mal uso del servicio, cobrarle la cuota moderadora o el copago por mal uso del servicio, porque ese es un tiquete regulador. Pero entonces nos metemos en otras honduras. Para cobrar eso me tienen que demostrar que yo hice mal uso del servicio, me tienen que demostrar el debido proceso. Díganme cuánto yo he hecho 5 veces uso por la gripa. Y entonces yo voy al sistema y digo que no he hecho ni una sola vez. Me están poniendo una sanción injusta. Entonces la plata de esa sanción se la dieron a la EPS para que ella hiciera los estudios de frecuencia de uso, más bien uso mal. Oiga, la otra, entonces también hemos preguntado, ¿el copago es un impuesto? Si es un impuesto, eso no lo puede recaudar la EPS, eso se recauda así. El copago es una contribución. Nosotros a los particulares no tenemos por qué regalarle los 10 centavos o como lo dan, como en la botica de leche allá en el éxito. Es una prima de éxito como en la corrupción. O sea que no hay justificación alguna para que en el sistema durante 20 o 30 años haya cobrado esto. No hay razón. Yo debí eso, no sé cuántos años, y le decía a los abogados, por favor, hágame un ensayo si esto es válido o no desde el punto de vista del derecho. Y entonces todos los muchachos que estaban empezando a estudiar para ser abogados, pues, ay, doctor, a mí no me gusta meterme en los problemas. Pero aquí está el por qué pasó eso. Recuerdan que este señor fue el gestor del proyecto de ley 210 del 2013, que en el estallido global en el paro de fue. ¿Qué decía Gaviria? ¿Qué se le debe reconocer a las EPS? Una suma para financiar los gastos del Ministerio de Hacienda del usuario, también un valor per cápita votado por riesgo, un valor derivado de la aplicación de mecanismos de ajuste de distribución del riesgo. Y vea lo que decía ese proyecto de ley. Otros ingresos, tales como copagos, cuotas moderadas de rendimiento financiero. O sea que durante todos estos años se han quedado con una plata que no tiene justificación legal. Debíamos de hacer esta denuncia. No hay justificación legal. Y se cayó esta ley y ellos la siguieron cobrando. Entonces quiere decir que este 1,5 billones de pesos es un robo que le están haciendo a la población colombiana. No hay fundamento. Hay por ahí un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. El Consejo Nacional de Seguridad Social no puede imponer esto. Esto debería ser incorporado en la ley. ¿Sí? Ojalá, ¿verdad?, alguien le llegue a soplar a Petro que sume en su discurso esta denuncia. Esta plata la están robando. ¿Sí? Y que Gaviria trató, este es de la Santos, trató de meterla. No hay derecho a eso. En el discurso de Petro dice que use destino que la riqueza del recurso que usted vea. En el 2020 el gobierno de Duque 6,1 billón. En el 2021 3,68, 1,8 billones, 2,7 billones para el 2024. En este periodo entraron 14 billones de pesos. Sí,
y de los cuales no se sabe en qué se gastaron. Una cosita, pareciera que la plata del copago o de la cuota moderadora es como un dinero en negro. Usted no puede pagar eso con una tarjeta de él. Yo no le puedo decir un señor efectivo. Y a usted la política no le dan también. Es decir, sobre eso no paga, no debe aparecer. Pues sí, en verdad, cuando le preguntaron al director de Salucó de dónde sacaron las canchas de tenis de los copagos y cuotas moderadas, no quedan plata, no las dio el gobierno. ¿Y por qué se las dio? Yo no sé por qué. ¿Me las voy a gastar? Sí, claro, pues si me las regalaron. Así lo dijo, ¿cómo se llama? Palacino. A mí me tocó asistir una vez a un debate con Palacino y en esa frescura nos va diciendo la plata es de Salucó. ¿Quién nos la dio? El gobierno. ¿Fundamentada en qué norma? No. ¿Es de ustedes? Sí. ¿Me la puedo gastar? Sí. ¿Y en qué? ¿Y en qué? En lo que yo quiera. Lo gasto en una cancha de tenis. No va a verse los salarios que ganaban los ejecutivos. Entonces me parece que es importante esto. Ya la Contraloría, esto lo mostró Petro muy bien, había hecho todas las advertencias y ustedes ven que esto es una danza de billones, ¿sí? 25 billones de la deuda de las EPS, con IPS, de total de las 26 EPS de Venesto. Es decir, es una danza de billones por todas partes. Entonces resulta que si cogemos todas las normas que hay sobre reglamentación del funcionamiento de las EPS, este cuadro lo presentó Petro y dice cómo estas son las EPS que cumplían. Pero resulta que a marzo de este año ya estas no lo cumplen. Bueno, ya. O sea que en este momento las EPS, que de acuerdo a la ley y a toda la normatividad que hay, cumplen solo. Salud Mía, Salud Bolívar y Alfa Salud. En Colombia en este momento están legalmente asegurados 321.000 personas legalmente afiliadas. Estamos patinando, no estamos afiliados. 4 millones, no, eso es que, bueno, menos 321.000. No, estamos afiliados. Ya se me iba a estar restando. O sea que podemos decir, el sistema se acabó. Se acabó. Tenemos derecho a que ahora en esta legislatura esto se convierta en una campaña y volvamos a presionar sobre el Congreso a que tiene que discutir este proyecto y que tenemos que volver a amenazar con consulta popular y que vamos a tener que volver a manejar. Ojalá nos den papaya para esto, porque y además tenemos los datos. Por eso yo creo que ojalá este espacio que tenemos hoy aquí lo hagamos muchas veces. Vamos a los sindicatos, vamos a las reuniones comunales, vamos a todas partes a explicar esto, ¿sí? Porque me parece a mí que es lo suficiente grave. ¿Quién acabó con el sistema? Entonces, Andrés Pastrana ha liquidado 68 EPS, Álvaro Uribe liquidó 6, Juan Manuel Santos 18, Iván Duque 11, Petro 4, debiera liquidar todas, menos las 3 que hay allá, que agrupan las 320.000. Eso es todo lo que tenemos nosotros en el sombrero. Sí. Esto de los operadores farmacéuticos, que ella dice, yo voy terminando eso de los operadores farmacéuticos, ustedes ven que hoy, al 2024, se le había pagado a los farmacéuticos, a los operadores farmacéuticos, el 90% de ellos habían suministrado. Y que solamente estaba pendiente por pagar algunas cosas de glosas que hicieron ellos reclamación. Y
y habían unos clientes por auditar. De resto, todo se ha pagado. Debe el gobierno en este momento plata a los gestores farmacéuticos. No. Entonces ese parlamentario ya que le gritó de la insulina. ¿Y de la insulina qué? La insulina y todo está pagado. Aquí no pueden ellos decir que... Otra cosa es que la hayan escondido. La tienen para poder crear crisis. No, para vender la más cara a los particulares. O para venderla más cara porque los particulares tienen la necesidad de comprarla. ¿Sí? Yo con esto termino y es los PQRs por 10.000 afiliados desde diciembre. Aquí ya no aparece la nueva sí. Operadores farmacéuticos dependen de la CPS. No. ¿Cómo? Dependen de la CPS, los operadores. No. Las EPS contratan con ellos. Son como IPS casi. En el último mes de Iván Duque, él firmó con los operadores farmacéuticos los contratos como por 3 años. Con la casa Char. Con la casa Char. de Aurifarma. Con la casa Char. Bueno, Eso es otro negocio. esto es los PQR contra las EPS. Los PQRs están por allá en un cajoncito detrás del sanitario o en cualquier parte. Y aún así la gente va y pone la queja, y por la tarde la señora del aseo cree que le está dando mucha basura, lo saca y lo bota. Entonces no aparecen quejas, aparecen quejas. ¿Qué queja va a aparecer en PEGI? No aparecen quejas. Solamente aparecen las virtuales. ¿Y quién de ustedes sabe poner una queja a la Superintendencia de Salud? No te contesta. No, hay un PQR que sabe hacerlo. Y entonces nosotros que somos los políticos, ¿qué hacemos? Y por eso quería yo que aquí estuvieran los usuarios y todo, porque no nos llenamos, porque no vamos a hacer una campaña educativa con los usuarios para que pongan quejas. Sí, porque no hacemos que los sindicatos se entrenen en manejar el PQR de la página de la superintendencia, porque la acción comunal no hace eso. ¿Por qué la mortuoria no hace eso? Es decir, ¿por qué la gente no se apropia de esto? Sí, para poner las quejas. Es decir, el instrumento, y sobre todo Ramón, el instrumento que tenemos nosotros es ese, y no funciona. Pero ellos sí, nosotros vamos con subsidio a que los que estamos en Sura nos entregan el acetaminofén, ponga. ¿Cómo lo atendimos? Nosotros están al botón rojo, al botón amarillo que dice excelente. Y ellos están cacando, ¿verdad? ¿Cómo nos califican? Excelente. ¿Sí? O sea que nosotros caemos allá, dimos los botones, los calificamos de excelente. Y al pobre que rechazan, ese no sabe a dónde funciona. Y va y lo pone y vuelve y repite en un papel que le entregan allá. Va y lo mete al buzón y por la tarde va al acero creyendo que es una basura que le metieron allá. Y luego, no hay. ¿Qué hacemos? Hernán, hay una cosa que está pasando, aparte de todo esto que hacen, de que no entregan los medicamentos, uno va donde un médico, por ejemplo, y le receta algo para la presión. Entonces ese medicamento no hay. Cuando sale la orden, sale otro. Entonces uno dice, pero vean, me pusieron esto, no va a cambiar.
Entonces, bueno, el médico se queda así. Vuelve la vez siguiente, y entonces ese medicamento ya no sale. Entonces, puede que uno lo vea, porque no salió esta cosa. No, el médico lo suspendió. Es decir, el médico no, porque uno diga informalmente, no, yo no voy a cambiar, el médico no puede suspender el remedio, menos de que sea la presión para ese tipo de cosas, como que dice más plata para ellos. Además, un médico que no es bueno, que no quiere nada, pues que es un empleado ahí, pero métale más plata en la vaina. Sí. Yo simplemente aquí estoy hablando de activista político. Y aspiro a que de pronto de aquí salgamos a militarnos con las redes sociales para que de pronto nos escuchen. La denuncia que hizo Petro el 10 de julio fue muy clara. Al otro día las radios y televisión la dibujaron. Tenemos la obligación nosotros de sacar esto como campaña. Tenemos que reforzar la denuncia contra esto. Entonces yo creo, hablan de artistas políticos, le abrí los ojos, pero ojalá de aquí salgan propuestas de cómo ir a una acción comunal, cómo ir a una organización, a que llevemos estas charlas. Y si no, le van a hacer la moledora a Petro allá en Suecia. Pero hermano, también hay que decirlo con la claridad, desafortunadamente dentro de toda la estructura de la atención en la salud, también hay mucho profesional médico que le copia a la corrupción. Sí. Y andan en eso, en los negocios socios. Creo que el problema es más grave. Este cuadro no lo entiende los médicos de nada. Es que la pregunta es, tiene que ser un médico auditor forense, un médico auditor, para que diga dónde se robaron la plata. Entonces la pregunta es, no todo el mundo es administrador y no todo el mundo es médico. Si los médicos generales no asimilan esto, ¿qué está pasando? Mucho menos en pueblos. Entonces hay dos versiones, la que dio Petro y la que tergiversó los medios. La gente le crea a los medios. Esa 50-50 bipolaridad. Esto hay que hacerlo más digerible para la comunidad. Y le voy a dar el ejemplo. La ley 100 es de 93. Cuando estuvo Samper en el 94, casi todas las normas las tumbaron, porque no tuvo el conducto regulado. Y en el 95 nos salieron por resoluciones circulares y todo, donde se le dijo a Petro que él podía hacer una especie de reforma interna y pasar por la ley, como lo hizo Samper. Samper lo hizo. Escúchame, la muchos que son médicos y han trabajado en el sector de la salud, ¿cierto? Ahora no puedo y todo eso. Yo desde que vi la invitación hoy, reforcé una pregunta que vengo haciéndome hace 3 años. ¿Cuál pregunta es? Yo trabajé en el sector salud, pero en la parte de la iniciativa de jurídica. En ese entonces, empresa Solidaridad de Salud, una régimen institucional. Corríganme los que tienen experiencia, más experiencia que yo en la parte de la salud. Existe un estatuto de la salud, que es que creo que es un acto legislativo, si mal no estoy. O sea, tiene fuerza constitucional. Y siempre me he preguntado, en este gobierno, ¿por qué le digo al presidente darse la pena de una reforma a la salud si lo que ha venido haciendo con la ADRES, con el pago directo, si lo que ha venido haciendo con promoción y prevención, los grupos, más de 1000 grupos que hay en todo el país de médicos haciendo lo que llaman en Cuba la medicina familiar, o sea, en el hogar? Si eso se pudo hacer sin aprobar ley, ¿por qué carajos? Incluso yo le escribí a Gustavo Petro y a Carolina Corcho, ¿por qué se subió en ese barco tan difícil de manejar, en el otro tan duro de manejar? Si con el estatuto de salud podríamos tener en este momento, antes de que terminara el gobierno, una mejor reforma a la salud de la que ellos aspiraron a tener. No cuestiono que hayan presentado un buen proyecto de ley, lo que cuestiono es que era inoportuno el proyecto de ley.
creo que fue exagerado en la normativa. De hecho, en las primeras discusiones del proyecto de ley de reforma a la salud pasaron de 80 y punta de artículos a 50 y tantos. Recorte. La cuestión ahora que tú tocas el tema es eso. ¿Por qué carajos Petro se montó en ese otro tan complicado, pudiendo haberlo hecho por decretos, por resoluciones, por otras vías, que habíamos hecho mejor trabajo en estos 3 años de lo que ha habido? Corríjanme si estoy equivocado, pero es una reunión que yo he hecho desde que Petro subió al gobierno. 1448, el de la autonomía médica y el de la reforma a la salud, digamos así. Pero es válida, porque si van a cambiar, los toman el estatuto de la autonomía. Entonces la idea era dar operatividad a esa normatividad. Segundo, lo que yo voy es, si Colombia tiene 1.200 municipios, los pioneros de la ley 100, componentes, le enseñaron a los 1.200 alcaldes, a sus gobernadores, a sus senadores, cómo robar de la ley 100. Se dio el lujo que la ley 100 patrocinó 23 senadores, entre ellos Ruth Barreras, al cambio radical. En Bogotá tienen los cambios radicales, los digámosle, el vicepresidente Lleras, el negocio de la salud. Hay narcotráfico metido ahí, hay paramilitares comiendo ahí. Entonces la pregunta es, si eso financia el sistema de salud de los senadores, era más difícil cambiar la reforma de la salud, que era más fácil la reforma laboral. Entonces yo creo que lo más importante y más difícil tenía el presidente era salud y la reforma agraria. ¿Sí? Entonces ahí hay un momento, ¿será que una reforma agraria era como una guerra civil en Colombia? Bien, entonces la pregunta es, ¿qué sigue? Se le enseñaron a los 1.200 y eso va disfrazado, promoción y prevención, se compraba por paquetes, se hicieron plantas paralelas en los municipios y partidos políticos hicieron manejar cooperativas de salud con plantas paralelas y moviendo más el sector salud. Eso se le enseñó a la gente, a nuestros padres de la patria, cómo robar. Hay mucha gente que vive eso, ¿sí? Vive el sistema de salud, sus campañas políticas, depende de eso, todo disfrazado. Esas cooperativas, el 4% se iba para un directorio político disfrazado. ¿Se acuerdan cuando la Regina 11 la condenaban por el 4%? Hasta la fecha, hoy, muchos partidos políticos viven de ese 4%. Al que coloque, tiene que pagar el 4%, se la vacuna. Entonces la pregunta es, no sé cuántas universidades de salud hay en este momento, se les enseña a manejar la ley 100, no a atacar la ley 100. Entonces, en los médicos jóvenes, sobre todo jóvenes, la mayoría de 8 médicos, los jóvenes no entienden eso y no creen que se han robado la plata. Hace 32 años veníamos diciendo, se le están robando los alcaldes de la plata. A mí me tocó denunciar a un alcalde de Bello porque estaba robando la plata. Y llegó un momento de decir, me cogió un amigo que me llegó a la cámara, me invitó a Mondocos y me dice, Ramón, ¿para dónde vas? Una derecha de petición. Y nos vas a encarcelar. Yo, no, porque el pendejo suyo, ¿sí entiendes? La pregunta es, cuando hicimos la denuncia, a la media hora salía a la calle, ante la Contraloría. Es así, amarran. Y cuando hay delito le dicen al alcalde, vea, devuelva la práctica que se dieron cuenta por ahí que hay robo. Así no lo cogía usted. La Contraloría entraba a los 6 meses. Pero le ayudaba a robar al visto bueno. Todos esos robos de salud fue con el visto bueno de las CEAS. ¿Y quién elige a la Contraloría Procuraduría? Los políticos. Entonces la pregunta es una cosa crónica, el robo es crónico y muy bien camuflado. Entonces la pregunta, cuando la Universidad de Antioquia quería hacer, la personería jugaba doble aquí en Medellín. ¿Cómo jugaba doble? Cuando quería hacer una cosa popular decía que en salud pública se reunían con las bases populares y las mesas de conversación. Pero cuando iban a hablar con los empresarios decían, señores, este negocio es redondito, ustedes le ganan el 30% a esta empresa. La recursos humanos vale el 10%, laboratorio el 10% y esto le da por ustedes el 30%. De las personas que demandan, solamente el 10%, el resto es negocio de ustedes. Es un negocio por todos lados. Y ahí a eso se le llama alta gerencia. Hay personas que son muy habilidosos. La iglesia, este programa de promoción y prevención lo cojo en los municipios. ¿Cómo es posible que la Universidad de Antioquia cogió administrativamente 4 hospitales, entre ellos el de San Andrés Islas? Hay un montón de anormalidades ahí. Ahí termino. Álvaro. Vea, Sí, yo creo que
Lo que está diciendo Ramón, pues sí, todo eso es cierto, pero contestando directamente a tu pregunta, que es absolutamente necesaria una reforma de fondo del sistema de salud en Colombia, no cabe la menor duda. El argumento tuyo de que no es conveniente es el argumento de la derecha. El GEA y todas las instituciones financieras de Sudamericana y de todos estos sectores, ese es el argumento que dicen, que es que no se necesita, que porque por decreto se puede hacer. ¿Qué se puede hacer por decreto? No se puede hacer, se puede hacer hasta el pago directo a las IPS, sí, pero lo esencial ¿cuál es? El carácter de las EPS como intermediarias del sistema del pago. Y ellas son las ordenadoras del gasto. Y usted le puede poner las cortapisas que quiera. Yo me acuerdo desde principios del año 2000 que yo trabajaba pues, en la Dirección Seccional de Salud como controlando a las EPS, pero del régimen subsidiado. Y había una serie de disposiciones que obligaban a las EPS primero a controlar que contrataran exigiéndoles un promedio o un porcentaje mínimo de contratación con la red pública hospitalaria. Segundo, prohibiendo la integración vertical, que es otro de los... pero es que fuera de eso hay múltiples maneras de robar mientras las EPS sean las ordenadoras del gasto. Y esa es la línea roja, es que inclusive eso fue lo que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a Almedas, al grupo de Guillermo Ferguson en Bogotá, a otro grupo de Cali, a otro grupo de Barranquilla, que veníamos a través del sindicato médico y de las organizaciones académicas, médicas, pensando en el nuevo proyecto de salud. Y eso se le vendió a Petro y el presidente Petro desde hace 4 años tomó eso. Y él sabe cuáles son las líneas rojas de la reforma, y a Carolina Corcho se lo dijo antes de mandarla, cuando la nombró ministra y cuando le pidió que se retirara para protegerla, porque Carolina salió del ministerio no porque no hubiera cumplido el plan de gobierno o el programa de gobierno del presidente Petro, no el plan de desarrollo, sino el programa de gobierno, no porque hubiera peleado con Petro, sino precisamente porque se vio que era una línea roja que se tenía también por parte de todo el sistema financiero, y como una forma pues, de dilatar la cuestión, pues había que ir una salida honrosa para Carolina, era que se retirara y poder seguir ahí en el equilibrio de fuerzas políticas. Para complementar lo tuyo, además, para contextualizar incluso, el entorno político de ese momento, cuando inició el gobierno de Petro, era muy favorable para aplicar también la reforma a la salud, por cuanto el presidente comenzó con un gabinete que conciliaba muchas de los intereses, no solamente del Partido Liberal, sino hasta del Partido Conservador. Acuérdense que muchos de los ministros provenían, incluido la de Alejandro Gaviria, provenían de otras vueltas y había un mejor ambiente político. Hasta tal punto esa reforma, que todavía esa reforma está viva. Claro. El proyecto de reforma todavía está vivo en el Congreso. Todavía lo tiene por ahí, es posible que esta legislatura logre, incluso viendo todas las situaciones que se han venido dando y con la nueva crisis ministerial que va a producir el gobierno esta semana, yo creo que va a conciliar y va a lograr de pronto una mayoría para aprobar la reforma de la salud, por lo que también decía hermano, si el Congreso se vuelve a dar la pena de negar o de archivar la reforma de la salud, es posible que se convoque otra vez. Pero déjame yo hago una claridad. Una moción de claridad. Era necesario presentar Alonso, una moción de claridad. Primero, mi posición no es defender las tesis de la derecha. Dos, el tema es que muchas cosas, incluso que el gobierno ha hecho en la salud, las ha hecho por decreto. Caso pago giro directo, lo ha hecho. Y la atención familiar, la medicina familiar.
varias cosas hechas por decreto. Entonces, si el negocio está centrado en el robo a la salud, que lo hemos visto, entonces, y cambiar las EPS como administradores del recurso a gestoras, ahí se debió centrarse la discusión. Lo que pasa es que se presentó un proyecto de reforma muy grande que fue muy difícil de defender. Y también estoy de acuerdo contigo. La salida de Carolina Corcho fue lo más oportuno que pudo haber. Pero una cosa. El proyecto pudo haber tenido 86 artículos y rebajarlo a 40 o a 50. Se puede rebajar hasta uno, o no, dejarse en 85, con tal de quitar uno. Eso. Con tal de quitar uno lo hubieran aceptado. Lo hubieran aceptado, y esa es la línea roja. Esa es la línea roja. Tan es así que en el proyecto que todavía está en hibernación, a nosotros nos decía Carolina Corcho, nos decía, lo esencial de la reforma a la salud que nosotros elaboramos en estos grupos de académicos y grupos sindicales médicos o de trabajadores de la salud, lo esencial está conservado en ese proyecto. Es que no es que aprobaran el proyecto que yo presenté, pueden aprobar el que está ya durmiendo y que ya tiene 3 debates aprobados, y se conserva lo esencial, y lo esencial está en quién es el ordenador de los gastos de salud, cómo es que vamos a cortar de raíz el negocio de la salud que tiene montado el sistema financiero. Yo quería terminar una cosita porque Hernán trajo en relación aquí el nombre de un personaje muy conocido en Antioquia, Luis Guillermo Vélez. Luis Guillermo Vélez empezó siendo enemigo fundamental de todos los sindicalistas del sector salud. ¿Por qué? Porque él era el abanderado de la liquidación del seguro social. Y el hombre decía, eso es indefensable completamente del seguro social, por la corrupción, por todo eso. Y él, que estudió hasta el fin de su vida honestamente el problema de los recursos, porque él fue estudiando la corrupción del seguro social, y el seguro social en esa época pues, no estaba en manos de los sectores nuestros, sino en los sectores de Mario Uribe, los que tenían a Capricornio al seguro social, que eran esos sectores políticos del uribismo. Y apenas se descubrió toda esa corrupción, prácticamente se pasó para la nuestra, diciendo que sí, que aquí lo que había que hacer era una reforma que involucrara el sistema financiero. Porque es que en la exposición de motivos de la ley 100, el primer argumento que se sacó para liquidar el seguro social y para proponer un nuevo modelo de salud era el monopolio de la masa financiera, de la masa monetaria que había por parte de unas instituciones estatales, sabiendo que sí, corrupto, pero no lo de corrupto, que ellos decían, sí, el Estado es corrupto, entonces nosotros somos los que vamos a manejar eso, que es el sistema financiero. Y de hecho, las últimas gerentes o directoras generales del Seguro Social, todos eran personas del sector financiero, empezando por Mari Santa María. El neoliberalismo. La palabra, y vamos de pronto terminando. Para hacer una precisión frente a por qué no hacerse por decreto, sino pretenderse hacer una reforma legal, y es la vocación de permanencia de una ley frente a un decreto. El gobernante que sigue con un decreto la tumba, ¿cierto? Entonces la vocación de permanencia en el ordenamiento jurídico nuestro es con una ley permanecerá y no tiene forma de revocarse. Bueno.